Los mamíferos gigantes de Australia durante el Pleistoceno hacia el Holoceno, hasta hace unos 13.000 años, según lo revelan algunos yacimientos. Estos eran animales únicos, diferentes a los del resto del mundo, como pasa en la actualidad, ya que Australia es un continente isla hace más de 50 millones de años, y por tanto su fauna y flora evolucionó separada del resto. Además de mamíferos, habían algunos reptiles terribles como el Varanus priscus, también conocido como Megalania, así lo conocían sus amigos, que podía predar a cualquier animal a su alrededor. Además de parientes del canguro con rostro aplanado, marsupiales carnívoros letales, habían grandes parientes del wombat y de aves no voladoras con un pico muy extraño. Pero, ¿cómo se extinguieron estos animales fantásticos? ¿Estuvo el hombre involucrado en esto? Como siempre, ¿qué nos depara el futuro? Para empezar, además de la voz de Wolverine mismo, Hugh Jackman, el documental nos muestra dentro de una cueva en la que cientos de esqueletos se acumularon entre los más de 60.000 y 13.000 años, extinguiéndose esta fauna hace entre unos 50 a 60.000 años. En la base de esta excavación hecha en el yacimiento, en donde se encuentra gran parte de la fauna nativa de Australia de esa época. Las razones por las que esta megafauna se extinguió son mayormente desconocidas, aunque las causas climáticas podrían estar muy relacionadas, entre otras, que veremos durante el video. El lago desvivido, un lago reseco en Australia, atrae a Andrew Cammels para investigar las razones por las que esta megafauna vivió y se extinguió. Las razones por las que quedaron allí preservadas es porque quedaron atrapadas en un fango en el que los cuerpos completos se mantuvieron así hasta hoy. Este lago también se lo conoce como lago Calabona, en el sur de Australia. Los huesos de los animales que quedaron allí pueden verse a simple vista en superficie ligeramente excavando. El paleontólogo encuentra rápidamente un esqueleto algo fragmentado pero de todo el cuerpo, incluso el cráneo. Se trataba de un marsupial enorme, el Diprotodon, pudiendo determinar que los machos son más grandes que las hembras y un macho mantiene la dominancia de la manada. La nariz pudo haber ayudado a este enorme animal a emitir sonidos para comunicarse entre ellos. Poco puede preservarse de algún tejido blando, pero encuentran unos restos de la piel de la almohadilla, que revela detalles de cómo se movían y cómo era la anatomía blanda de este pie. Las sequías extremas en esta región que se mantienen hoy en día en el lugar pudieron haber contribuido a la pérdida de los lagos del área y que el barro quedara acumulado, llevándolos a quedar atrapados por esta sequía estacional, que cada vez se prolongó más en el tiempo. En este ambiente se hizo cada vez más difícil mantener vivo una cría que necesita una gran cantidad de agua y comida. Hay evidencias de que esta sequía produjo pérdidas de diversidad local, pero no a nivel regional necesariamente. Esto hay que investigarlo y correlacionarlo en distintas áreas de Australia que sufrieron los cambios similares para probar una sequía extensa, temporal y geográficamente regionalmente que llevaron a extinción regional catastrófica. En otro lugar de humedal actual van unos paleoecólogos, entre ellos IDECAD, para investigar otro sitio en donde puedan extraer muestras de sedimento en un tubo para analizar este sedimento fangoso de entre hace unos 40 a 50.000 años, por lo que tienen que pegar bastante profundamente con este tubo. Encuentran en este cambios en el sedimento del tubo extraído, ya que puede verse una periodicidad de los climas depositados, pero en ciertos puntos estos cambios se profundizan al tener un mayor espesor en el sedimento reflejado en la muestra. Esta zona tenía un bosque denso en el que pudo encontrarse esporas de hongos de la materia fecal de la megafauna, y estas esporas y vegetación en general cambian hasta reducirse y desaparecer con la megafauna misma. ¿Por qué parte de la megafauna permanece en la actualidad a pesar de que la mayoría se extinguió? Los canguros actuales pueden moverse a grandes distancias para buscar alimento y agua suficiente para sobrevivir, algo que pasó con sus ancestros también, pero no todos pudieron conseguir lo necesario para seguir con vida. El Procoptodon Goliath medía más de 2 metros de altura y pesaba unos 250 kilogramos de masa. Comería arbustos, sus hojas que requerirían continua masticación eran necesarias para su supervivencia. Christopher Clemente analiza la biomecánica del canguro actual y lo puede extrapolar a los huesos del canguro fósil y cómo podían saltar, como es característico de los canguros gracias a un tendón. Una prueba de resistencia de la tensión prueba en la capacidad de estos animales actuales de soportar la tensión al saltar de unos 880 newtons, lo cual es notable, cercano a la fuerza de mordida de algunos predadores actuales incluso. Este modelo, utilizado para reconstruir los músculos de las patas, puede ayudar a estimar si el Procoptodon podía tolerar la tensión al saltar. Al contrario, se trataba de un animal que no saltaba o lo hacía distinto al canguro actual. En el museo también se encuentran una gran colección de megafauna local, 3 esqueletos de canguros actuales, resto de Procoptodon y de otro fósil de un pariente de 50.000 años, el Simostenurus. Nos dan una imagen de su postura y locomoción. Posiblemente, como dicen los investigadores, se trataría de un animal que caminaba, no saltaba. Su robustez en el fémur sugiere que tenía
que mover un gran volumen muscular corporal y que podía hacerlo diferente a sus parientes actuales. También tenía una cola más corta, lo cual lo ayudaba a moverse más fácilmente sin necesitar un gran balance en la cola muy alargada como los canguros actuales, que la necesitan para estabilizarse mientras saltan. Tal vez andaría algo encorvado debido a su forma del cuerpo, algo parecido a un dinosaurio carnívoro o un ornitópodo. De esta forma pudiendo recorrer grandes distancias también en busca de los recursos necesarios para el día, para sobrevivir. En el sitio con fósiles del canguro gigante también encontraron una rastrillada o sitio que preserva una caminata de estos animales, lo cual da una mayor evidencia de su forma de andar, y prueba definitivamente que eran animales que caminaban, no saltaban. Muy buena evidencia esta, verdaderamente, nunca la había visto en ningún documental. Hace 40.000 años se produjo un gran cambio climático. Otro representante puede dar mayores evidencias de este evento, el Genyornis newtoni. Encontraron un esqueleto fragmentario, pero con partes de todo el esqueleto de este trombonítido o gastronictiforme, que tenía un pico muy masivo y habrían sido aves herbívoras o frugívoras más bien, según algunas hipótesis, juzgando por su mandíbula no adaptada a comer carne como los forurrácidos. Este Genyornis, de unos 2,5 metros de altura, unos 200 a 240 kilogramos de peso, era muy masivo para poder volar, obviamente. Se parece más a un ganso que a un emú, pero no era pariente de estos. Se trata de un grupo extinguido de los gastornítidos. Toda su superfamilia se extinguió. Uno de los individuos de esta especie mostró evidencias de patologías, por lo que esto sería solo de este espécimen. Pero es posible que más individuos sufrieran de este tipo de enfermedades. El esternón también muestra evidencia de perforaciones patológicas y crestas que no deberían estar, tal vez como parte de un sistema inmune comprometido por su mala nutrición. Esto requiere comparaciones más extensas con otros especímenes para que sea estadísticamente significativo, y no solo un espécimen enfermo. Sin embargo, como sabemos, los cambios ambientales que sufrieron llevaron a la extinción de estas aves fantásticas. En Nueva Zelanda hay otra evidencia de esta megafauna extinguida. Un investigador neozelandés estudió los cortes de tronco de unos 40.000 años recuperados de una central nuclear. En búsqueda de rasgos inusuales en los anillos de crecimiento, pudieron comprobar el posible cambio en los polos magnéticos que sufrió la Tierra y que pudieron producir cambios drásticos en el ambiente. La marca radiocarbónica encontrada en los troncos reveló que la atmósfera estaba debilitada, lo que también debilitó la capa de ozono y cambió enormemente el clima en estos momentos, llevándolo a ser más seco, caluroso, árido. El problema particular de la megafauna de Australia es que no tiene a dónde ir. Es una isla enorme, por lo tanto, si el clima cambia y se pierden los recursos alimenticios, no pueden sobrevivir en el lugar, no tienen a dónde ir. En cuevas subacuáticas se pueden encontrar más evidencias de la vida del pasado, una bestia del pasado de la cual, de otra forma, sería muy difícil conocer su existencia. En este sitio subacuático, con pasajes, en donde es fácil perderse, perdieron la vida 2 buzos. Aquí se puede ver gran cantidad de huesos desperdigados de esta megafauna, completos pero deteriorados por el agua. El marsupial más letal de Australia está preservado en esta cueva de hace 40.000 años, el gran tilacoideo. En el pasado estaba en superficie. Era robusto, con patas y garras retráctiles. Podían buscar una gran presa y trepar árboles con este fin. Tal vez un canguro gigante pueda ser su presa. ¿Cómo vivía el tilacoideo? ¿Cómo cazaba? ¿Y por qué se extinguió? Este tilacoideo tenía una buena percepción de la profundidad por la posición de sus órbitas, brazos poderosos, con un dedo oponible para sujetar y desgarrar una presa. No tenía caninos como los leones modernos, sino unos enormes incisivos y un molar también muy grande para cortar la carne y arrancarla de su presa con facilidad. Se encontraron trazas de mordidas producidas por este tilacoideo en huesos de canguros fósiles. Posiblemente mordía a su presa en un pie para incapacitarla y luego devorarla. Un modelo biomecánico se presta para probar esta fuerza de mordida y por lo tanto su capacidad predatoria. De esta forma pueden crear un modelo con un material que les permita calcular esta fuerza de mordida y compararla con la forma de la mordida producida en el hueso que encontraron del canguro. Entonces, hasta que la forma de esta mordida se parezca a la que encontraron en el fósil, es que ahí van a dejar el cálculo de la fuerza de la mordida de este marsupial predador. El modelo de mordida reveló que podría ser más fuerte que la de un tigre, tal vez de unos 5 kilonewtons, rivalizando con un cocodrilo. ¿Pero qué causó la extinción de un animal predador tan eficiente que tenía suficiente comida? ¿Qué lo extinguió? Es posible, según algunos investigadores, que el humano haya estado implicado, como siempre. Las primeras apariciones tienen unos 65.000 años en la región. Las pinturas en cavernas representan la forma de vida de los humanos hace miles de años. Las pinturas parecen no ser de la misma especie de un canguro de cara chata, el Procoptodon, porque parece faltarle una parte a esa pintura, pero sí parece ser otro canguro encontrado en 2009 en South Walker Creek, en Queensland. Encontraron 3 especies nuevas, uno de ellos es de una especie de Macropus que podría ser el dueño de la pintura. Otro dibujo muy parecido a una garra fósil encontrada
y una parte de una pata dibujada parece bastante a un macropus gigante encontrado en el sitio anteriormente mencionado. Los 20.000 años que la megafauna vivió con el humano permitió a estos habitantes dibujar esta fauna perdida. Otro integrante de esta fauna es investigado por un paleontólogo amateur y una profesional en el cauce de un canal. En este se encontraron restos de una enorme bestia que pudo haber acechado los sueños de los humanos que vivieron allí hace 50.000 años. El Megalaña, muy parecido al dragón de Komodo actual, pero de 6 metros de largo, además de su obvio veneno. La comparación de algunos de estos huesos y dientes con lagartos de gran tamaño actuales son impresionantes. Se nota muy bien la diferencia de proporciones. ¿Pero por qué se extinguieron? ¿El humano pudo haber estado involucrado también? A pesar de los fósiles recuperados de Megalaña, no hay evidencia de huesos de la megafauna mordidos por este gigantesco reptil. En el Museo de Historia Natural de Nueva Zelanda, un especialista nos muestra un enorme tibiotarso de moa, la más famosa de la isla, que pesaría más de 200 kilos y mediría más de 2 metros de altura de adulto. Obviamente no podía volar. Su ritmo bajo de reproducción de 1 a 2 huevos por año lo hacía vulnerable a la cacería y tiempo necesario para que su cría crezca. Tampoco era de ayuda para la población, para incrementar el número de individuos de la población. Esto hace que las poblaciones sufran rápidamente los cambios climáticos o incluso los cambios por predación, ¿no? Hay pruebas arqueológicas de que los humanos usaban herramientas hechas de huesos de moa. También había una enorme ave predadora de unos 2 metros de largo que podría haber predado al moa y contribuir a su extinción. En sitios de aborígenes de Australia se pueden encontrar lugares conectados a estos gigantes australianos de hace 50.000 años, usando lenguajes que usan los aborígenes en la actualidad. Esta gente llama al diprotodón Shamuti. Restos de un joven de esta especie fueron encontrados en una caverna, a la cual no podría haber accedido por su cuenta, posiblemente sí por un humano. Es posible que este Shamuti haya sido comido por humanos, pero para estas tribus actuales, al haber sido cazadores-recolectores, un animal tan grande habría sido poco práctico para llevarlo y comer, por lo que habrían comido más bien animales más pequeños, tal vez del tamaño del joven Shamuti, aves y otros animales fáciles de transportar. Por último, también Australia enfrenta una gran crisis ecológica como gran parte del mundo, con la cercana extinción de miles de animales actuales que podrían llevar a otra gran extinción, un gran colapso ecológico en distintos ecosistemas, en gran parte por culpa del humano, paralelizándolo a la extinción de la megafauna australiana, en la cual el humano podría estar relacionado, aunque no hay evidencias concluyentes y parecen estar más relacionados allá en Australia al menos, incluso más los cambios climáticos. Pero sí que el humano está relacionado a este último peligro de extinción que nos atraviesa en la actualidad, con el peligro de extinción de especies nativas muy importantes para Australia y para todo el mundo. Es algo que pasa todo el tiempo en todo el mundo y cada vez más, pero también por el propio cambio climático natural que pasa cada miles de años. ¿Qué nos deparará el futuro en todo el mundo y en ecosistemas como los de Australia, cerrados para el resto del mundo? Bueno, esto es un documental bastante entretenido, tiene información muy actual como vemos, tiene las técnicas de estudio actuales, no tienen tanta información para dar, pero sí la información que dan no ha sido dada en otros documentales que hemos visto en el canal. Por lo tanto, es una información muy valiosa que sirve para conocer esta fauna extinguida de Australia en sitios también, ¿no?, de muy difícil acceso, como las cavernas subacuáticas, sitios totalmente desérticos de una gran extensión, cual tienen que acceder los paleontólogos para poder investigar y recuperar los restos. Vimos a este paleontólogo, por ejemplo, solitariamente y con los esqueletos casi completos de distintos animales, y yo me pregunto qué van a hacer con esto, ¿no? Los van a extraer porque este paleontólogo solo obviamente no puede extraerlos. Supongo que irá con un equipo más grande en otro momento. Tampoco sé si lo encontró él en ese momento o si ya lo habían encontrado anteriormente y solamente fue ahí para mostrarlo para el documental. Es curioso esta metodología del documental pero muy interesante. Me pareció bastante completo, ¿no?, mostrando la fauna más curiosa de Australia y en parte de Nueva Zelanda, que no se volvió a repetir nunca más obviamente porque se extinguieron. Y refleja también lo único que es Australia debido a ser un continente isla, ¿no?, como ya comenté durante el video. Como pasó numerosas veces en la historia de la vida en la Tierra cuando se formaron este tipo de islas. Su fauna siempre fue única, aunque cuanto más atrás en el tiempo vamos es más difícil de interpretar cuando se trata de fauna autóctona debido a una isla, debido a la información fragmentaria e incompleta. Pero muy buen documental verdaderamente, espero que les haya gustado.